Buen día, buenos días a todos los asistentes. Iniciamos hoy, jueves 15, iniciamos la primera de las dos jornadas técnicas dedicadas al refuerzo estructural. En esta primera jornada contaremos con la presencia de Pedro Ángel Madera, representante de MAPEI, y con Juanjo Moreno de ACE, de la Asociación de Constructores de Estructuras, que nos presentarán una nueva tecnología de morteros de alta resistencia y mínimo grosor para el refuerzo, en este caso, de forjados. Simplemente comentar antes de pasarle la palabra a Pedro, comentar que para intervenir, al final de la presentación dejaremos un espacio para formular preguntas, consultas y dudas. Entonces, las formas serán o utilizando el chat, podéis ir escribiendo a lo largo de toda la jornada aquellas cuestiones que se os vayan planteando en base a la presentación, y si no, al final de todo podéis utilizar debajo de la presentación hay un icono que pone levantar la mano. Entonces, si vais levantando la mano para formular preguntas, iremos pasando el turno de palabra y que los especialistas vayan contestando. Yo, sin más, Pedro, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenos días. Vale, pues todo tuyo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Mercé. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por habernos permitido poder realizar esta jornada al gremio de constructores de obras. Son dos jornadas, una es hoy jueves 15, y la próxima será el 22, el jueves 22. En la jornada de hoy hablaremos sobre refuerzos de forjados con micro hormigones de altas prestaciones y mínimo espesor. Más o menos este sería el guión de mi presentación. Cuando termine daré paso a mi compañero Juanjo Moreno, de la asociación ACE, que dará la parte más técnica, cálculo, explicando algún ejemplo. En mi parte, pues empezará con una breve introducción. Luego hablaremos de esta tecnología de hormigones de altas prestaciones, reforzados con fibras. Hablaremos de las características de los materiales, los campos de aplicación más habituales, y luego pues un pequeño apartado de cómo se hace la puesta en obra de los sistemas. Ante todo y lo primero, pues ¿por qué es necesario reforzar una estructura? ¿Por qué tenemos que realizarlo? Pues bueno, sabemos que una estructura tiene que ser reforzada pues, por varios casos. Los más, digamos, principales suelen ser porque se han degradado los materiales que componen la estructura, ya sea corrosión de acero, daños en el hormigón, degradación de las obras de fábrica, incrementos de carga, ya sea porque se ha cambiado el uso de esa estructura o ese edificio, porque ha habido un cambio de normativa aplicable y a la hora de rehabilitarlo aumentan las sobrecargas o necesitan otros coeficientes de seguridad. Dudas sobre su seguridad, se hace un recálculo y se comprueba que hay ciertas partes de la estructura pues, que no cumplen con las especificaciones que debe cumplir la estructura. Luego otro puede ser acciones accidentales, estructuras que han sido todas sometidas a fuego o que han sufrido un sismo o han tenido un impacto. Y por último, pues bueno, en obras de nueva construcción, pues fallos de diseño o por equivocaciones en planos, ya sea colocación de armaduras no bien colocadas o una falta de armaduras, o que los hormigones pues, no han dado las resistencias que deben dar en proyecto y por lo tanto se tiene que reforzar la estructura. ¿Qué conseguimos reforzando una estructura? Bueno, la estructura es la parte del edificio que concentra el mayor impacto ambiental, sobre todo en las tipologías que vamos a ver de hormigón, y esto en todo su ciclo de vida. ¿Qué conseguimos reforzando la estructura? Pues bueno, alargamos la vida útil del edificio, tanto si es para su uso habitual, su uso normal, o como si tenemos que hacer un cambio de uso. Y luego además reducimos el impacto ambiental. Reutilizamos edificaciones ya existentes y sin tener que derribarlas podemos adecuarlas a la nueva situación, evitando así la construcción de una estructura nueva. Y luego además, si rehabilitamos, pues en muchos casos conservamos el patrimonio que tenemos actualmente.
En la jornada de hoy, dentro de todas las tecnologías de refuerzo de MAPEI, en las que está pues tanto lo que serían los refuerzos con fibra de carbono, en sus tipologías de laminados y tejidos, como las tecnologías de refuerzo de mampostería con los sistemas de mallas y morteros, pues en el día de hoy lo que nos vamos a centrar es en el sistema HPC, tanto en los productos HPC Flor como Planitop HPC. ¿Qué son estos productos? ¿Qué es esta tecnología HPC? Pues bueno, está constituido por morteros en base cemento de elevadas prestaciones, ductilidad, que van fibroreforzadas con fibra de acero estructural en masa. ¿Qué nos permite? Pues refuerzo de pilares, muros, vigas y forjados. Estos son los dos productos principales, Planitop HPC, producto bicomponente, en el que por una parte viene el saco con lo que sería el polvo, el cemento, los áridos, los aditivos, y por otra parte vienen las fibras. Durante el amasado se añaden en cierta proporción para conseguir un mortero fluido que nos permite hacer relleno dentro de encofrado. El otro producto, Planitop HPC Flor, el que veremos con más atención en esta jornada, es un producto que ya viene monocomponente. Las fibras van a introducir dentro del saco. Este producto, también, una vez amasado, se convierte en un producto relativamente fluido que puede ser vertido y reforzar forjados en capa delgada. ¿Cuáles son las características de los materiales? Pues bueno, lo más importante de este material, digamos que es resistencia a compresión, llega hasta los 130 megapascales a 28 días, pero muy importante que en el primer día ya adquiere la resistencia de 40 megapascales. Por lo tanto, en la rehabilitación ya a las 24 horas se puede estar andando perfectamente sobre ese refuerzo, ese mortero, para hacer otros trabajos. Luego, la adherencia sobre el hormigón. Es un producto que realmente la adherencia es mayor de 3 megapascales. O sea, que es un producto que cuando se coloca sobre un hormigón hace cuerpo con él y permite que el refuerzo sea un refuerzo colaborante. Luego aparece otra propiedad que es la resistencia a tracción, 8,5 megapascales. Esta resistencia a tracción, lo más importante de ella es que es una resistencia mantenida. No es una resistencia que cuando se llegan a los 8,5 megapascales el mortero rompa y deje de cumplir con sus prestaciones, sino que es una resistencia que la mantiene en el tiempo. Esto se mide con un ensayo que se llama resistencia a flexión residual, en el que se toma una probeta, esa probeta se le induce una entalla en la parte inferior, se coloca un comparador para ir midiendo las deformaciones que tiene en esa parte abajo y se procede a cargar esa probeta en vía apoyada en una máquina de carga. Este ensayo lo que va haciendo es una curva en el que se ve en azul pues cómo se procedería o cómo se va comportando esta probeta de HPC Flor. Se van tomando mediciones cuando la entalla se ha abierto medio milímetro, luego cuando se abre 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, y el ensayo acaba con la apertura de 3,5. Si veis ahí los resultados, pues comprobáis que más o menos hasta 2,5 milímetros llegamos a 11 megapascales de resistencia a tracción. Por lo tanto, este producto, debido a este ensayo, podemos decir que se comporta como un hormigón que es capaz de aguantar tracciones mantenidas. Esto nos va a ser muy útil porque le vamos a utilizar cuando dimensionemos, le utilizaremos como capa de compresión en zona de centro de vano, como zona comprimida, y en zona de apoyos, en la zona de momentos negativos, nos va a servir como una armadura adicional. Entonces podremos calcular como si en esa zona tuviéramos armadura adicional, resistiendo sus tracciones y siendo aquí muy potente. Nosotros venimos a decir que este tipo de producto al final es una especie de chapa de acero líquida que se echa sobre el soporte y tiene unas resistencias muy importantes.
¿Cómo se diseña? ¿Cómo se calcula? Pues este tipo, así como en los hormigones, cuando llegas a la resistencia a tracción, la fibra en la que se produce la máxima resistencia a tracción que tiene el hormigón rompe y ya dejamos de tener en consideración esta resistencia. En cambio, en estos materiales podemos calcular teniendo en cuenta que ese mortero se comporta como una armadura que tiene resistencia a tracción. Esa sería la curva o el diagrama de compresiones y tracciones. Esto se apoya todo en la instrucción del hormigón estructural EH08 en su anejo número 14, en el que se puede, con este anejo se puede calcular este tipo de estructuras. Entrando ya en el refuerzo de forjados con Planitop HPC Flor, los campos de aplicación más habituales al final son el refuerzo de forjados unidireccionales, tanto de vigueta de hormigón metálica o de madera, losas de hormigón y forjados reticulares. También es un producto que vale para la adecuación antisísmica, ya que va a crear un forjado totalmente unido a toda la estructura, tanto al forjado como si se hacen anclajes perimetrales a los muros, comportándose como un diafragma rígido que va a ser capaz de absorber, conectar y transmitir todos los esfuerzos que se puedan producir durante el sismo. Además, es un producto que por sus características también se está utilizando como reparación de pavimentos y soleras donde necesitemos altas prestaciones, ya sean zonas industriales, como en viarios, como en aeropuertos. ¿Dónde está este sistema ubicado? Pues bueno, en el refuerzo de forjados de hormigón. Así como el sistema tradicional, formado por una capa de hormigón entre 5 y 7 centímetros, con barras de armado, mallazos y conexiones para conseguir que colabore con el forjado, pues la propuesta de este sistema es intentar bajar espesores. Estamos hablando de los cálculos habituales que se han realizado y las obras, pues estamos hablando de espesores entre 1,5 a 4 centímetros, siendo lo más habitual trabajar entre 2 centímetros y medio. Con esto que tenemos, pues el aumento de peso sobre el forjado es bastante menor que al de un hormigón y además la sección no se aumenta mucho, por lo tanto el aumento de rigidez es limitado. Luego, además, al no necesitar armadura ni mallazo, pues también conseguimos un ahorro, sobre todo en tiempo de colocación, de ejecución. No necesita las conexiones mecánicas, es un producto totalmente adherido que trabaja en conjunto. Simplemente una buena preparación del soporte es lo que nos va a dar el éxito en este tipo de refuerzos. Y luego lo más interesante también, compatibilidad arquitectónica. Vamos a hacer refuerzos en muy pequeño espesor, por lo tanto las pérdidas de alturas en el edificio pues van a ser prácticamente mínimas. Este tipo de refuerzo, además de sobre estructuras de hormigón, se puede hacer sobre forjados de vigas de acero, conectando en este caso la viga de acero a la plancha de mortero que vamos a realizar. Y también lo podemos hacer en vigas, en forjados de vigas de madera, con el mismo procedimiento, con una serie de conectadores para hacer que colabore esta capa, nueva capa de compresión con la estructura de madera. Para lanzar este sistema, pues se ha hecho mucha experimentación, tanto de lo que sería el producto en resistencias, comportamiento, como sobre, digamos, elementos a escala real. En este caso se han hecho estudios dentro de la Universidad de Nápoles, en las que se reforzó un forjado habitual allí en Italia. Es un forjado in situ. Se hicieron varios elementos iguales, uno de ellos sin reforzar, otros reforzados, y se llevaron a cabo pues, una serie de ensayos para comprobar la mejora que se tenía que se conseguía con estos sistemas. De los ensayos, por lo que se vio en la curva negra, pues es el forjado sin reforzar, en el que pues, bueno, el comportamiento pues, se ve más o menos que con las cargas y descargas se sigue manteniendo flecha remanente. En cambio, con un refuerzo de tan solo 2 centímetros de este producto de Planitop HPC Flor, pues conseguimos aumentar un 50% la resistencia y conseguir que las roturas se produjeran con un 35% más de deformación.
Dentro, una vez terminados todos los ensayos, pues se han hecho las certificaciones correspondientes. En Italia se ha hecho el certificado de valoración técnica, CVT, para toda la familia de estos productos, planito HPC, HPC Flor y luego otras versiones que tenemos con mayor espesor, algo más de tisotropía, otro tipo de fibras. Y en España lo que estamos haciendo es, a través del Instituto Técnico de la Edificación de Cataluña, estamos haciendo un documento de adecuación al uso que ya está en su fase final y que seguramente se ha lanzado antes de finales de año. Para finalizar, pues la puesta en obra del sistema. Pues vamos a ver un poco cómo se colocaría, cuáles son los requisitos que debemos tener, sobre todo el soporte, y luego un pequeño vídeo en el que se ve una obra real. Todo este tipo de trabajo, la puesta en obra, empieza con la preparación del soporte. Pues eliminar todo el hormigón en mal estado, todo el hormigón disgregado, hasta llegar a un soporte sano y además rugoso. Nosotros estamos pidiendo una rugosidad de entre 3 y 5 milímetros para que el producto que vamos a echar, el HPC Flor, pues se pueda agarrar muy bien, porque en esta zona pues va a estar sometido a unos rasantes importantes. Una vez preparado el soporte, en función del cálculo, se puede necesitar hacer un anclaje a los muros, un anclaje perimetral, pues para unir lo que sería la pastilla a todo el edificio, en todo el perímetro, y además por necesidad de cálculo, que nos obligue a coger algo de momento negativo en esos apoyos perimetrales. Se colocarían las barras, en este caso simplemente taladrando y con una resina Mapefis UV se colocarían las barras y se dejarían en prolongación para recibir el HPC Flor, esta chapa líquida. En el caso de que el soporte estuviera muy disgregado, muy pulverulento, hay una imprimación que lo que hace simplemente es consolidarlo, no es un puente de unión. Este mortero, si el hormigón está en buen estado, simplemente habría que humedecerlo y verterlo directamente una vez que haya perdido el brillo de la superficie. El producto se amasa, veremos cómo se ha amasado en el vídeo, y luego el material se transporta directamente a obra y se vierte. Es importante el extendido del producto. El producto es un producto que es fluido, pero no es excesivamente fluido. Entonces hay que acompañarle, hay que ayudarle. El producto va fluyendo tipo lava, o sea, tiene un avance tipo lengua de lava. Es importante controlar siempre los espesores, en este caso se colocan trípodes y esos trípodes están nivelados al espesor que tiene que llevar esa capa de compresión, y se va colocando hasta que llega a esa altura. Ahora lanzaré un vídeo. Es muy importante controlar siempre el agua. Se introduce el agua en la hormigonera y se van introduciendo los sacos de producto. La hormigonera tiene que ser una hormigonera potente, de 3 palas, para que mueva muy bien el producto y la amase y homogeneice bien las fibras. Al comienzo del amasado el producto sale muy seco. Todas las fibras se tienen que repartir por la masa. El amasado de los 10 minutos ya tiene este aspecto. Y en los 2 últimos minutos finales, hasta los 12-13 minutos, ya lo que tenemos es una masa muy fluida. Se colocan las trípodes para ir comprobando espesores.
Está dentro de lo que marca el proyecto y se procede al vertido. El producto es fluido, avanza, pero la forma de avanzar es manteniendo más o menos un espesor mínimo de 1 centímetro. Al producto se le ayuda, se van cerrando las juntas que se hayan producido entre los diferentes vertidos. Y este es el aspecto final una vez terminado el vertido. Por mi parte, pues esta es la parte que yo quería realizar, una introducción, la definición de esta tecnología, los datos técnicos de este mortero, de HPC Flor, y un poco la puesta en obra y los campos de aplicación. Y ya paso la palabra a mi compañero Juanjo. Muchísimas gracias a todos.